Sistemas eléctricos lineales. Vamos a continuar con los fundamentos de sistemas eléctricos. Y un parámetro importante es la potencia. La potencia es un elemento que se encuentra en todos los dispositivos, entre los cuales puede fluir una corriente y se encuentra presente un voltaje, ya que el voltaje es la fuerza que mueve las cargas y las cargas se desplazan, genera un cierto gasto de energía. Un ejemplo sencillo: cuando encendemos nuestro televisor, no es lo mismo tocarlo por la parte de atrás 20 minutos después que se ha encendido que 20 horas después. El calentamiento que se genera, por así decir, es la potencia que se está consumiendo. Entonces la potencia es ese gasto que se da de energía por razón de tiempo, y que involucra principalmente tanto al voltaje como la corriente que está pasando por él, ya que el dispositivo presenta una cierta polaridad. Si estamos hablando en corriente directa, porque tenemos dos tipos de corriente con los que trabajaremos en sistemas eléctricos. Está la corriente directa y está la corriente alterna. Cada una de ellas tiene sus principales características que estudiaremos. De esta forma podemos ver en la figura que ahí está presente un voltaje representado por letra B con su polaridad más y menos, y tenemos también una corriente que está representada por una flecha y lleva la letra I de intensidad. Entonces esto genera que haya en ese dispositivo, en un elemento X, es una representación esquemática, ese dibujito que se observa acá, y entonces eso lo que hace es que me represente que la corriente está fluyendo a través de él bajo un cierto voltaje, y esto me está generando una potencia en ese dispositivo. Las unidades con las que trabajamos en cada uno de los parámetros eléctricos están dadas de la siguiente manera. Cuando hablamos de corriente, las unidades son los amperios y se representa con una letra A. Cuando hablamos de resistencia, son ohmios. Las unidades que tenemos son los ohmios. Voltios son las unidades del voltaje, se representan con una letra B. Y potencia tiene su representación, sus unidades son los watts y se representa por una W. Entonces, cuando se lee amperio, se sabe que se está hablando de corriente. Cuando se escucha hablar de ohmios, es resistencia. Voltios se refiere a voltaje y watt está hablando sobre potencia. De hecho, cada uno de los medidores se utiliza el nombre de las unidades. Si vamos a medir corriente, nos va a dar unidades de amperios, por lo tanto el dispositivo recibe el nombre de amperímetro. Si vamos a medir voltios, entonces se utiliza la palabra voltímetro para referirse a que se van a medir unidades de voltaje, las cuales van a estar en voltios. Un elemento importante en todo sistema son los elementos activos. Existen pasivos y activos. Los activos se encargan de entregar la energía y los pasivos reciben la energía y desempeñan funciones específicas. Dentro de los dos tipos de corriente que mencioné, tenemos corriente directa y corriente alterna. Los dos primeros símbolos que se encuentran acá son para representar fuentes independientes o elementos activos de corriente directa, y la otra es la representación de una fuente de corriente alterna. Dependiendo de cuál es la aplicación que tenemos, así las corrientes también van a tener su aplicación específica. Si notamos, en la corriente directa los signos más y menos son más notorios que en el símbolo de corriente alterna. La corriente alterna está cambiando de polaridad constantemente, por lo tanto no mantiene una polaridad fija, así como lo hace la fuente de corriente directa, que sí mantiene una polaridad establecida. Cuando se realizan conexiones con otros elementos, en este caso pasivos, según vemos acá en la imagen, acá podemos observar que hay unos ciertos elementos representados de una forma X y que entre ellos se encuentran conectados. Cuando realizamos estas conexiones y utilizamos un elemento activo, ya formamos lo que es un circuito. Es decir, un circuito está formado tanto por elementos activos como por elementos pasivos.
los cuales deben de estar interconectados entre ellos. Veamos acá. Acá tenemos la fuente, se encuentra en esta parte de acá y está enlazada con un elemento pasivo acá y también acá, pero en este punto, justamente acá, no se encuentra conectado. Así es que por lo tanto es un circuito que está formado por la interconexión de dos o más elementos, pero no está cerrado. Por lo tanto se denomina circuito abierto. En ese circuito no puede fluir corriente, porque la corriente solamente puede fluir en una trayectoria cerrada con elementos que permitan a través de ellos el desplazamiento de electrones o las cargas en movimiento, como hemos mencionado. En el otro, que se encuentra en esta parte, si observamos, está cerrado. Solamente hay dos elementos, bastan, un elemento pasivo y un elemento activo, bastan para formar un circuito y tienen cerrado, es decir, la corriente puede fluir desde la fuente hacia el elemento pasivo. De esta manera es como se forman circuitos, y hay ciertas conexiones específicas, como la conexión en serie, que la veremos, la conexión en paralelo, que también la vamos a ver, la vamos a estudiar, vamos a sacar análisis matemáticos de ellos. Y hay otra conexión que es serie paralelo, donde hay elementos interconectados en serie que se combinan con los elementos que están en paralelo. Así que el objetivo es irnos introduciendo poco a poco a los conceptos ya generales de lo que forma un sistema eléctrico, y el circuito es una parte fundamental de todo sistema eléctrico.